Prepárate para una inmersión en una historia que te dejará pensando. La de Seferino Namuncura. Exacto. Un personaje venerado en Argentina, envuelto en un halo de misterio que vamos a intentar desentrañar hoy. Su vida es como un enigma. Sí. Una mezcla fascinante de raíces mapuches, anhelo de santidad católica y sucesos que rozan lo inexplicable. Nuestra brújula en esta inmersión es un artículo de Wikipedia y ya desde el principio la figura de Seferino nos cautiva, ¿verdad? Sin duda nace en 1886, Ajá. en Chimpey, en el corazón de la Patagonia Argentina. Oh. Un lugar y una época marcados por el conflicto entre los mapuches y el ejército argentino, la llamada Conquista del Desierto. Imagínate nacer en medio de esa tensión, con la sombra de la lucha por la supervivencia cerniéndose sobre tu pueblo. Exacto. Y Seferino, hijo de un líder mapuche, Manuel Namuncurá, Sí. y de Rosario Burgos, una cautiva chilena, encarna esa dualidad desde su nacimiento. Dos mundos, dos culturas que chocan y se entrelazan en su propia historia. Precisamente, y a esto se suma un detalle que me llamó la atención. Cuando apenas tenía un año, Seferino casi se ahoga en el Río Negro. Casi como un presagio, ¿no? Eh. Un encuentro temprano con la fragilidad de la vida, que quizás marcó su destino de alguna manera. Es una posibilidad. Un año después, en la víspera de Navidad, Seferino es bautizado por un misionero salesiano, el padre Domingo Milanesio. Y aquí empieza a dibujarse ese camino que lo llevará a la Iglesia Católica. Efectivamente, a los 11 años, Seferino le pide a este mismo misionero que le permita estudiar con el deseo de volver a su comunidad para enseñar. Una muestra temprana de su vocación de servicio, ¿no te parece? Totalmente. Y unos años más tarde, su padre, ya reconocido como coronel del ejército argentino, lo lleva a Buenos Aires para que continúe su formación. De nuevo, esa dualidad del mundo indígena y el mundo de la sociedad dominante. Sí. Y Seferino, en medio de esa tensión, intenta encontrar su propio camino, ingresa en los talleres de la Armada, pero pronto se da cuenta de que no es lo suyo. Hay algo que lo llama en otra dirección, ¿verdad? Exacto. Y gracias a una recomendación del expresidente argentino Luis Sáenz Peña, Seferino ingresa en un colegio salesiano en 1297. Un paso que marcará un antes y un después en su vida. Sin duda allí se sumerge en el mundo salesiano aprendiendo español y catecismo con una dedicación admirable. El artículo destaca su inteligencia, su capacidad para adaptarse a un entorno completamente nuevo. Sí, y su fe se va fortaleciendo a medida que avanza en sus estudios religiosos, recibe la primera comunión. La confirmación se convierte en un estudiante modelo hasta el punto de ganarse el título de príncipe de la doctrina cristiana. Parece que nada puede detener su progreso, pero entonces la sombra de la enfermedad se cierne sobre él. A principios de 1908 le diagnostican tuberculosis. Un golpe terrible, especialmente en aquella época. Un joven lleno de vida con un futuro prometedor, enfrentándose a una enfermedad implacable, Y buscando un clima más benigno lo trasladan a Viedma. donde a pesar de la enfermedad continúa sus estudios con una determinación admirable. Es curioso, ¿verdad? Dos figuras clave en su cuidado en Viedma son el padre Evasio Garrone y Artemides Sati, quien más tarde sería canonizado. Como si la santidad de Seferino proyectara su sombra sobre quienes lo rodeaban. Es una idea intrigante, y en 1904, con la esperanza de encontrar una cura para su tuberculosis y de que Seferino continúe sus estudios para el sacerdocio, lo envían a Turín, Italia. Un viaje largo y difícil para un joven enfermo. Imagina el valor y la fe que lo impulsaron a cruzar el océano. En Turín conoce al beato Miguel Rúa, sucesor de Don Bosco, fundador de los salesianos, una figura que sin duda influyó en su camino espiritual. Y ocurre algo extraordinario. Seferino tiene la oportunidad de conocer al Papa Pío X. Un joven mapuche aspirante a sacerdote frente al líder de la Iglesia Católica, un encuentro que parece sacado de una novela, ¿no? Totalmente, y en ese encuentro Seferino pronuncia un breve discurso y le obsequia al Papa un poncho mapuche. Un gesto cargado de simbolismo. La unión de dos mundos a través de un joven que representaba la esperanza y la fe. Sin embargo, la tuberculosis avanzaba sin tregua. Y a pesar de los esfuerzos médicos, su salud se deteriora. En marzo de 1905, ingresa en el Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios en Roma. Sus últimos días estuvieron marcados por el sufrimiento, pero también por una profunda paz interior. El 11 de mayo de 1905, con tan solo 18 años, Seferino Namuncurá fallece una vida que se apaga demasiado pronto, dejando una huella imborrable en quienes lo conocieron. Se dice que sus últimas palabras fueron: «Bendito sea Dios y María Santísima. Basta que pueda salvar mi alma y en los demás que se haga la santa voluntad de Dios». Palabras que reflejan su profunda espiritualidad, su entrega total a la voluntad divina. Aunque curiosamente algunos investigadores afirman que esa frase no la pronunció en su lecho de muerte, sino que aparece en una de sus cartas. Quizás se asoció a sus últimos momentos para enfatizar su devoción, un pequeño misterio que se suma a la fascinante historia de Seferino. Un misterio que nos invita a seguir indagando en la vida de este joven excepcional. Seferino es enterrado en Roma, pero en 1924 sus restos son repatriados a Argentina por orden del presidente Marcelo T. de Alvear.
Un regreso simbólico a su tierra natal, un reconocimiento a sus raíces. Sus restos son llevados a la capilla del antiguo Fortín Mercedes, un lugar que se convertirá en un punto de peregrinación para quienes lo veneraban. Y aquí comienza a gestarse la leyenda del Indiecito Santo. Su figura trasciende las fronteras de la religión, se convierte en un símbolo de esperanza para muchos. En 1930, el sacerdote Luis Jópez Monte empieza a difundir su historia, recopilando testimonios y publicando las cartas de Ceferino. Esas cartas se convierten en un tesoro, una ventana a su pensamiento, a su profunda fe. Y en 1944 se inicia la causa de beatificación, un camino largo y complejo que lo llevará a los altares. Un camino que analizaremos en detalle más adelante para comprender cómo la Iglesia Católica decide quiénes son dignos de ser considerados santos. Es que la historia de Ceferino no se limita a un relato biográfico, a una serie de fechas y sucesos. Se convierte en un fenómeno cultural, en un espejo donde se reflejan las aspiraciones y creencias de un pueblo. Es cierto, el artículo menciona libros, películas, incluso historietas que se inspiran en su vida. Exacto, obras que desde diferentes perspectivas intentan capturar la esencia de este joven excepcional. Por ejemplo, el libro Los que llegamos más lejos, de Leopoldo Brizuela, ofrece un relato conmovedor de su vida. Un libro que profundiza en los desafíos que enfrentó y la fuerza interior que lo impulsó a seguir adelante. Sí, y en el cine tenemos películas como El milagro de Ceferino Namuncurá de 1971 Ah, y Mi hijo Ceferino Namuncurá de 1972. Dos miradas sobre su vida, dos maneras de mostrar la grandeza de su espíritu. Y no podemos olvidar el documental Ceferino Namuncurá, El camino a la santidad de 2010. Un documental que nos acerca a su figura a través de testimonios, documentos históricos y recreaciones. Es fascinante cómo su historia sigue viva a través de estas obras, cómo su memoria se mantiene presente en la cultura argentina. Y no solo en Argentina, la devoción a Ceferino ha traspasado fronteras, llegando a otros países de Latinoamérica, incluso a Europa. Su figura como imán atrae a personas de diferentes culturas y creencias. Hablando de su veneración, volvamos un momento al proceso de beatificación. Mencionamos que la curación de Valeria Herrera fue fundamental, pero ¿cómo determina la Iglesia Católica que un evento es un milagro? Es un proceso complejo y riguroso que implica la intervención de médicos teólogos y finalmente el Papa. ¿Nos puedes explicar un poco más en detalle cómo funciona este proceso? Por supuesto, en primer lugar, se debe demostrar que la curación fue repentina, completa y duradera. No puede haber ninguna explicación médica para la recuperación. Es decir, los médicos examinan el caso a fondo para descartar cualquier causa natural. Exactamente. Y si no encuentran una explicación científica, entonces entran en juego los teólogos. ¿Y qué analizan los teólogos? Analizan si la curación se puede atribuir a la intercesión del candidato a la santidad, es decir, si la persona que se curó rezó al candidato y si hay evidencias de que esa oración fue escuchada. Y entiendo que la decisión final la toma el Papa. Así es, el Papa tiene la última palabra en el caso de Ceferino. La Iglesia Católica determinó que la curación de Valeria Herrera cumplía con todos los requisitos para ser considerada un milagro. Un milagro que abrió el camino hacia su beatificación. Exacto. Y este proceso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Podría Ceferino ser canonizado en el futuro? esa es la gran pregunta. De momento es venerado como beato, un paso más cerca de la santidad. Pero alcanzará el reconocimiento máximo de la Iglesia Católica. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, podemos seguir aprendiendo de su vida, de su entrega a los demás, de su fe inquebrantable. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la perseverancia, de la compasión, de la búsqueda de un propósito que trascienda lo terrenal. Y nos recuerda que a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para la esperanza, para la fe. Ceferino Namuncurá, un joven que nos dejó un legado de amor, fe y esperanza. Un legado que sigue vivo en el corazón de quienes lo recuerdan y en la historia de un pueblo que lo venera como un ejemplo de santidad. Y su figura como un puente entre culturas nos invita a reflexionar sobre la importancia del diálogo de respeto a la diversidad de la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Ceferino, nacido en un contexto de conflicto, elige el camino de la paz, de la integración. En lugar de la resistencia armada, opta por la educación, por el aprendizaje del idioma español y la cultura occidental. Pero sin olvidar sus raíces, llevando consigo la sabiduría ancestral de su pueblo. Ese gesto de regalar un poncho mapuche al Papa Pío X. Un símbolo poderoso, ¿verdad? Sin duda un gesto que nos habla de la posibilidad de un encuentro respetuoso entre diferentes culturas. Un encuentro que lamentablemente no siempre se ha dado en la historia de Argentina. La conquista del desierto dejó profundas heridas en la sociedad argentina, heridas que aún no han cicatrizado del todo. Y en ese contexto, Ceferino se alza como un símbolo de reconciliación, un modelo a seguir en la búsqueda de una sociedad más justa e inclusiva. Su figura nos invita a reflexionar sobre la importancia de valorar la diversidad cultural y de construir puentes de entendimiento entre diferentes comunidades. Y a nivel personal,
¿Qué podemos aprender de la vida de Seferino? Su historia nos habla del poder de la perseverancia de la fe como motor para superar las adversidades. Recordemos que Seferino, a pesar de su enfermedad, nunca se rindió. Continuó sus estudios, se esforzó por aprender y servir a los demás. Su vida nos enseña que incluso en los momentos más difíciles, la esperanza y la fe pueden guiarnos. Y que la verdadera felicidad no se encuentra en lo material, sino en la búsqueda de un propósito que trascienda lo terrenal. Seferino Namuncurá, un joven que nos dejó un legado de amor, humildad y servicio. Un legado que nos interpela a vivir con un corazón abierto al otro, a tender puentes de diálogo y a construir una sociedad más fraterna. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en la vida de Seferino Namuncurá. Un joven que nos invita a seguir explorando, a no conformarnos con la superficie de las cosas. Su historia como un iceberg esconde mucho más de lo que aparenta. En sus cartas, en los testimonios de quienes lo conocieron, en las expresiones culturales que se han inspirado en él. Ahí se encuentra la clave para comprender la magnitud de su legado. Y para responder a la pregunta que nos ha acompañado durante toda esta inmersión. ¿Cuál? ¿Qué es lo que hace que Seferino Namuncurá siga fascinando a tantas personas? ¿Por qué su figura resuena con tanta fuerza incluso más allá de las fronteras de Argentina? Quizás la respuesta se encuentra en esa mezcla única de humildad, perseverancia y fe inquebrantable que lo caracterizaba. En su capacidad para tender puentes entre culturas para conciliar lo aparentemente irreconciliable. O tal vez en la paradoja de una vida truncada a tan temprana edad, pero que sin embargo dejó una huella imborrable en la historia. Una vida que nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide en años, sino en el impacto que dejamos en los demás. Seferino Namuncurá, un joven que nos invita a reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre la trascendencia del espíritu humano. Y con esa invitación a la reflexión nos despedimos. Esperamos que esta inmersión les haya inspirado a seguir buscando, a seguir preguntándose por los misterios que se esconden detrás de las historias. Hasta la próxima.